Con la fiesta del bautismo del Señor, que celebrábamos el lunes anterior, se terminaba el tiempo litúrgico de la Navidad. Y hoy, en este día domingo, nos encontramos en el tiempo ordinario. Y se le llama tiempo ordinario no porque no sea importante, porque sea poco significativo, rudo o vasto o parco. No, esa no es la razón. Se le llama tiempo ordinario porque es un tiempo que lleva un orden, que tiene un hilo conductor, que lleva una secuencia. Y es lo que en cada domingo en el Evangelio celebramos en la Santa Eucaristía. Los textos del Evangelio nos muestran un hilo conductor, una secuencia, una línea sobre la vida de Jesús. Y es que si tuviéramos que definir el tiempo de la Navidad, podríamos decir que el tiempo de la Navidad se encarga de mostrarnos a nosotros la etapa de Jesús en la cual su vida se sostuvo en secreto, o lo que tradicionalmente se conoce como la vida oculta de Jesús, o la vida de Jesús muy silenciosa, que se dio en Nazaret, con su mamá María, con San José, trabajando en el taller, con muy pocas manifestaciones públicas. Eso nos habla el tiempo de la Navidad. Nos habla a nosotros de la vida en secreto, de la vida silenciosa, de la vida oculta de Jesús. Pero aparece un momento que se convierte en enlace, que se convierte como en una puerta, que se convierte como en un elemento fundamental que muchas puertas y muchas ventanas en la antigüedad tenían y que se conoce con el nombre de bisagra, y es el acontecimiento del bautismo del Señor, porque con el bautismo del Señor se da la transición de la vida oculta para empezar lo que se conoce como la vida pública del Señor o el ministerio público del Señor. ¿Y en qué consiste el ministerio público del Señor? El ministerio público del Señor consiste en la predicación, en las enseñanzas, en los milagros, en las curaciones, en los exorcismos que el Señor realizaba, invitando a todos a acercarse al reino, la instauración del reino de Dios. En eso consiste el ministerio de la vida pública de Jesús, sus enseñanzas y sus acciones. Y lo hace de manera particular en el norte, lo que se conoce como Galilea. Allí empieza. Y todo empezó en Galilea, dice un texto bíblico, pasando por el centro, que es lo que se conoce como Samaria, y llegando al sur, lo que se conoce como Judea. El ministerio de la vida pública de Jesús se da normalmente en estos sectores. Y por eso el texto del Evangelio del día de hoy viene a ser como esa continuación del pasaje bíblico del bautismo del Señor. Y nos encontramos a Juan el Bautista nuevamente. Y hay como dos enseñanzas fundamentales que tienen que quedar para nosotros en este día. La primera es entregar todo por el Señor. Y la segunda es que un verdadero apóstol no habla de lo que se imagina de Jesús o de lo que le han contado de Jesús, sino de lo que ha experimentado en su vida con Jesús. ¿Por qué digo esto? Primero, porque miremos Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía nada. No se dice en las Escrituras que tuvo mujer, que tuvo hijos, no tenía una casa lujosa ni bonita, vivía en el desierto. Su forma de vestir ninguno de nosotros hoy en día la tenemos, que era con una piel de camello y un cinturón de cuero sujetado a la cintura. En el desierto no tenía grandes banquetes, se alimentaba con lo que producía el desierto. De hecho, hay una forma que especifica y dice que su alimentación era a base de miel silvestre, o que se alimentaba con miel silvestre. Y es que en el desierto
no es que abunde mucho de qué alimentarse. Lo único que conocemos a la luz de las Escrituras que Juan Bautista tenía era discípulos. Y esos discípulos hoy, en el texto del Evangelio, los entrega, les da la posibilidad, la libertad, que se vayan con el gran Maestro, con Jesús. Vemos que Juan el Bautista todo lo entregó por amor al Señor. Todo en manos de Jesús. Todo en la presencia del Señor. Y la enseñanza práctica para nosotros es mirar a nuestro alrededor. Hay que ver a quienes tenemos a nuestro lado. Esas personas que tenemos a nuestro lado, ¿las estamos poniendo en las manos de Jesús? ¿En la presencia del Señor? Después del compartir con nosotros, ¿han llegado a un encuentro verdadero, profundo y sincero con el Señor? Todo en las manos, en la presencia del que es, de Jesús. Lo primero es ello. Todo tengo que ponerlo en manos del Señor. Lo mucho o lo poco que tenga debe estar consagrado, dedicado y puesto en la presencia y en las manos de Jesús. El segundo elemento, los discípulos que eran de Juan el Bautista, cuando se encuentran con Jesús, le hacen una pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les responde: vengan y lo verán. Y dice el texto del Evangelio que fueron y vieron y se quedaron con Jesús todo aquel día. Pero no solamente se quedaron todo aquel día, sino el resto de sus días, el resto de la vida. Se convirtieron en apóstoles del Señor. Y estos apóstoles lo que hacen es contarnos a nosotros lo que vivieron con Jesús. Y en eso consiste el discipulado, en eso consiste la vida cristiana, en eso consiste un verdadero apostolado. No es lo que te imaginas de Jesús, porque Jesús no es una teoría, Jesús no es una idea, Jesús no es una ideología, Jesús es una persona, y una persona con la cual hay que tener un encuentro, una experiencia, y no quedarse solamente un día, porque hay mucha gente que va un día y consigue lo que quiere y no vuelve, o pasa por situaciones difíciles y se arrepiente de ser cristiano y vuelve atrás al mundo, a sus circunstancias y a sus cuestiones. Hay que quedarse con el Señor no solamente un día, sino todos los días, y a partir de ello tendremos una experiencia para que desde nuestra propia vida, desde nuestra propia realidad, podamos contar lo que el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha transformado nuestra vida, para que a través de nosotros el Señor pueda transformar para bien muchas otras realidades, muchas otras vidas, la situación de muchas otras personas. Que el Señor nos conceda su gracia y empecemos esta nueva semana con esas dos intenciones o motivaciones. Todo lo que tengo en manos del Señor. Y segundo, no es solamente ir un día, sino el resto de los días que Dios nos conceda, toda nuestra vida, porque el apostolado no consiste en hablar de lo que nos imaginamos, sino de lo que hemos vivido con el Señor. Feliz domingo. Amén y Dios les bendiga.